el grup de la Margarida han analitzat i que utilitzaran per fer aquesta presentació. Gràcies, Margarida, per haver acceptat la invitació i fer la paraula. Bon dia a tothom. Agraïm molt la invitació i agraïm molt sobretot també que la cofradia ens doni l'oportunitat de treballar aquestes dades perquè tenen un valor impressionant i per tant la facilitat que ens han donat sempre per poder mirar totes aquestes dades és de molt agraït. Vaig fent en català perquè veig que els nostres amics de parla castellana no són aquí. Vaig tirant i si venen podria fer un canvi així sobtat, em sembla que han desaparegut. En tot cas, el que us volia comentar és que aquestes dades es van recollir amb un primer objectiu i era un treball d'unes noies de Ciències Ambientals que feien el projecte de recerca de final de carrera sobre una anàlisi cronològica de la pesca a Palamós. Per poder fer aquesta anàlisi cronològic van disposar d'aquestes dades que ja estaven validades en una base de dades, a la cofradia, que donaven un marge d'estudi des de l'any 2002 fins al 2006-2007. Aquestes noies el que van fer va ser anar mirant per les diferents espècies que capturaven els pescadors artesanals de Palamós, anar calculant les captures per unitat d'esforç, sempre comptant per nombre de barques que sortien que capturaven aquestes espècies i també per dies de sortida, és a dir, per poder tenir unes dades realment comparables en el marge d'aquests 5-6 anys. Elles van fer una anàlisi de com evolucionaven cada una de les espècies que tenien dades disponibles durant aquests 7 anys, 6 són en realitat, i intentaven veure en quines espècies s'observava que hi havia variacions realment destacables cap amunt o cap avall i intentaven relacionar això una mica amb la biologia d'aquestes espècies. Per poder-ho relacionar també amb la biologia de les espècies no només miraven com havien evolucionat les captures any a any d'aquestes espècies, sinó que també acumulaven valors mensuals per tots aquests anys per veure com variava estacionalment la captura, quins eren els mesos de més o de menys captura. En aquest cas del llobarro, que és el que tenim aquí indicat, o tenim indicat també en la gràfica anterior, doncs veiem per exemple que els mesos de més captura eren a l'estiu i potser després de novembre, desembre, gener, i això ho relacionava una mica amb la biologia de l'espècie. Nosaltres volíem presentar les dades d'elles aquí, elles no hi han pogut ser, tot i que vaig intentar contactar-les, però aquestes noies han acabat la carrera i ara són de fora d'aquí i no les vaig poder contactar i volia presentar una mica el seu treball, com per dir també que l'origen d'aquestes dades o l'estudi d'aquestes dades era d'elles. Elles arribaven a unes conclusions una mica ajustadetes perquè aquesta amplitud de valors és una mica reduïda i llavors en aquests pocs anys tampoc es podia arribar a moltes conclusions. Elles, per exemple, veien que dues espècies que tendien a la baixa eren el besuc i el sonso i dues espècies que tendien a l'alça aquests últims anys eren l'oblada i el pop. Mirant els valors de captura mensual i tot això, elles arribaven també a fer algun suggeriment. Per exemple, en el cas del sonso, elles comentaven ja que la reproducció del sonso es produeix entre novembre i gener, seria més adequat avançar la veda perquè justament es fa la veda quan estan encara en període de reproducció. O en el cas de l'oblada, se suposa potser que es capturen més quantitats perquè és un peix que es captura pel motiu que sigui més aviat al juliol quan la posta ja l'ha fet, és a dir, no s'altera el seu període de reproducció durant l'extracció. Elles feien algun comentari sobre això, però per nosaltres presentar les dades aquí ens quedava una mica curt. Llavors li vam demanar a en Joan a veure si ens permetia utilitzar les dades del seu llibre, Els armelleters de Palamós, que ell havia presentat en el seu llibre dades globals de pesca de l'any 82 de les espècies de pesca artesanal. Llavors, del 82 al 2002-2006, això ens donava un marge de més de 20 anys que sí que ens podia donar molta més informació. Per tant, vam demanar-li a en Joan si ens podia deixar utilitzar aquestes dades. El problema que teníem era que aquestes dades tenien un accés restringit perquè eren només les dades que ja estaven plasmades en el llibre, les dades originals s'han perdut i per tant
això ens representava una sèrie de limitacions al fer la comparativa. Només teníem dades d'extracció total, quilos totals, i per tant no podíem comparar. Sí que sabíem més o menys el nombre de barques de pesca que sortien l'any 82 i que sortien actualment, però esclar són barques que tenen una potència diferent, els arts de pesca que s'utilitzen tampoc són equiparables, els dies de sortida tampoc els teníem originaris, per tant no podíem calcular capturas por unidad de esfuerzo. Bueno, intentaré hacerlo un poco en castellano, no sé si me entenderán bien porque no está preparada la presentación en castellano y los nombres comunes de las especies son muy locales, entonces aquí habrá quizá algún punto que sea más difícil de traducir. Estaba contando que hemos hecho un análisis de los datos que disponemos de la cofradía de Palamós, de las hojas de subasta que constan en las bases de datos desde el año 2002 al 2007, pero que para tener un margen de comparativa más amplio, hemos utilizado los datos que tenía Joan Alegret en un libro que hizo, creo que apareció en el 84-85, pero recogió los datos de pesca de la cofradía de Palamós del año 82, kilos totales de especies pescadas por la flota artesanal. Este margen de 20 años nos permite ver más qué es lo que ha pasado en Palamós estos últimos años. Porque ya habíamos hecho una comparativa de las hojas de subasta de estos últimos 5 o 6 años, pero el margen es demasiado pequeño para llegar a muchas conclusiones. Las limitaciones de la comparativa que hemos hecho, que lo que estaba comentando, es que no hemos podido calcular captura por unidad de esfuerzo porque los datos originales son simplemente kilos totales, que algunas categorías que constan en las hojas de subasta no estamos seguros a qué especie corresponde, no podrían ser dos especies mezcladas. Por ejemplo, en el caso del salmonete de roca y salmonete de fango, a menudo sale una sola categoría, pero pueden aparecer mezcladas. En el caso del Ficis plenoides también puede haber mezclas. O sea, hemos eliminado algunas especies de esta comparativa porque no estamos seguros que corresponda a una especie concreta. Otra cosa que quiero decir antes de empezar la comparativa es que las causas de las variaciones que vamos a ver no tienen un único culpable, en absoluto. Todas las operaciones extractivas o de destrucción del sustrato son culpables y por tanto no. Aunque los datos que analizamos son los de los pescadores de Palamós, no son los únicos culpables de la situación que tenemos ahora. Y otra cosa es que desconocemos para algunas especies si la extracción se hace dentro de lo que será el área de la futura reserva o fuera. Por ejemplo, en el caso de los sonsu, el Gymnamodites cicereros, no sé cómo se llama en castellano, es una especie que se pesca en el interior de la reserva, pero creo que también fuera. Además vienen a pescarlo barcas, por lo que he visto, que no pertenecen a la cofradía de Palamós. Por tanto, aquí hay una serie de limitaciones en la comparativa que nos falta información para poder comentar. Bueno, aquí tenemos un gráfico tipo queso que nos indica un poco la variedad de especies que se pescaban en el año 82. Sin nombres, solo colores, para hacernos una idea de qué cantidad y variedad de especies se pescaban. El total de especies, de kilos que se pescaron en el año 82 fue de 93.000 kilos de peces. Aquí tenemos 2002 y 2006. Bueno, no hace falta ser biólogo para ver la primera diferencia grande en estos últimos 20 años. Se ha triplicado duplicado la captura de kilos totales dentro de la cofradía. Por tanto, aquí estamos en una situación que al menos por cantidad de pescado que se obtiene no parece en el primer momento preocupante. Hay otra diferencia importante en esta representación, es que hemos comparado 2002 y 2006 para coger dos puntos de referencia de este nuevo periodo, dos ejemplos, y para no cometer errores de dar mucha importancia a un cambio en un año que a lo mejor no se repite en otro.
La otra diferencia, decía, que tenemos aquí es que hay muchos más colores en el queso de la izquierda que en los demás. O sea que la gran diferencia es que se pescaban menos kilos de pescado y mucho más variado que ahora. Ahora la presión de pesca es mayor, pero la cantidad de especies o la variedad de especies que se obtienen es mucho menor. Mucho menor, relativamente menor. ¿Cuáles eran las especies que más se pescaban en el año 82? El congrio, el Styliorhinus canicula o Styliorhinus stellaris y el sonsu, que es el Cynamboides cicerelos. Estas eran las tres especies principales, con el sonsu, fijaros el color azul, dominando totalmente en el año 2002. O sea, si pasamos al año 2002, el sonsu ocupa el 35% de la captura total de pescado del puerto. Y en el año 2006, que es el de abajo, faltan los años, perdón, el de abajo, en el año 2006, la merluza ocupa el primer lugar. En primer lugar merluza, en segundo lugar el sonsu y en tercer lugar, no entraremos a hablar de ello, pero sería el atura. En 1982 el congrio, el sonsu y el gato, que le llamamos aquí, el Styliorhinus canicula, son las tres especies más pescadas. Aquí hay otro tema y es el interés comercial que tienen las especies, porque evidentemente si ahora la pesca principal fuese congrio y Styliorhinus canicula, creo que la venta sería mucho menor. Son especies que han perdido un interés, en cambio la merluza o el sonsu tienen muchísimo más interés comercial. Es decir, hay una parte de interés en la captura y una parte de la abundancia de estas especies, cómo ha variado la abundancia de estas especies. Y aquí abajo nos aparece también otra especie, que es el Lepidopus caudatus sabra, que es una especie que nos aparece en bastantes cantidades de forma bastante constante en las pescas actualmente. Bueno, las chicas que hicieron el trabajo de investigación decían que el Cynamboides cicerelos era una de las especies que estaba sufriendo más la pérdida de captura por unidad de esfuerzo durante estos últimos años. Bueno, pero es que en realidad no ha cambiado tanto. En realidad lo que pasa es que la presión de pesca sobre esta especie durante unos años se hizo mucho mayor. O sea, realmente partimos de una situación que es mucho, o sea, de una cantidad de pesca que es muy superior a la que teníamos en el año 82. O sea, en realidad no parece que la situación de esta especie haya cambiado excesivamente, sí, la presión de pesca sobre la especie. En cuanto a la merluza, la cantidad de kilos de extracción actualmente es muy superior a la cantidad de kilos que se obtenían en el año 82. Claramente está siendo una especie objetivo. En el libro de ellos de la historia de la cofradía de pescadores ya decían, con la diversidad de técnicas de los pescadores se empieza a percibir una cierta intensificación de algunas de ellas. Está clarísimo que se está produciendo una intensificación de algunas especies. En el caso del Lepidopus caudatus también es espectacular el incremento de kilos de captura de esta especie, pero se relaciona con el hecho de que es una especie de vida relativamente corta, creo que llega a 8 años, y de crecimiento relativamente rápido. Es decir, son especies que tienen una capacidad de sobreponerse a la explotación bastante más alta que otras que comentaremos ahora. Bueno, comparando dos años concretos, si comparáramos con el 2002, la diferencia entre número de especies sería mucho mayor. En el 2002 creo que eran alrededor de 40 la variedad de especies que había. Desconocemos qué pasó en 2002, pero en realidad en las hojas de subasta del año 2002 el apartado de diversos era enorme. O sea que lo hemos dejado un poco de lado, porque este paquete de diversos había una cantidad de kilos que seguramente, si lo desglosáramos, aparecerían las mismas especies que aparecen en 2006. ¿Qué especies faltan? ¿Cuáles son las que se pescaban hace 20-25 años y ahora no se pescan? Fijándonos un poco en las más emblemáticas. Condrictios,
tiburones y rayas. No es que no se pesquen, pero se pescan cantidades muy inferiores. Algunas especies, todas estas aparecían en las hojas de subasta en el año 82, ahora, por ejemplo, el gollat, el espolos ocantías no aparece, esta la tapachona no aparece, la raja asterias aparece esporádicamente. Seguramente cuando aparecen en esta clasificación hay un poco de mezcla, puede ser que haya algún individuo de las otras mezclada, y el Stylorhinus canicula va apareciendo. Se entiende que sea una especie, sin embargo, que aparte de regresionar, aparte de estar desapareciendo, sobre todo la otra, el Stylorhinus stellaris, para los pescadores les supone un esfuerzo muy grande para muy poco valor económico. Ellos tienen que procesar esta especie en el barco, pelarla, etcétera, para después obtener un precio en hoja muy bajo. Entonces también en este caso hay las dos cosas, la regresión que está sufriendo la especie y la falta de interés que tiene en la hoja. Bueno, estas son especies que están regresionando aquí y en todas partes, o sea, son especies que están en vías de reducción, desaparición, extinción en muchos casos. Son especies que no pueden sobreponerse a la presión pesquera, no pueden porque tienen una forma de vida adaptada a vivir en lugares donde la estabilidad es lo primero, o sea, lugares donde se dispone de refugio, de alimentación, de pareja, de lo que sea. Son especies que presentan fecundación interna, algunas de ellas son vivíparas o ovovivíparas, la fecundación es muy baja, el número de huevos que ponen, esto para especies es una miseria, 100 huevos es poquísimo, los incuban o los esconden, el comportamiento sexual es complicado, el crecimiento es lento, es decir, tienen toda una serie de características de vida que no les permite sobreponerse a la explotación. Estas especies, en general, este grupo, los condrictios, tiburones y rayas, constituyen el primer nivel de vulnerabilidad. Son las especies más vulnerables que en algunos sitios difícilmente van a recuperarse. Bueno, esto seguramente no se puede leer ni interesa que se lea, solo para que veáis estas especies que he marcado en amarillo. Esto es un trabajo del 2003 donde se databan todas las extinciones de especies marinas. Y es una lista larguísima. El Golfo de León o nuestra zona solo aparece en el caso de condrictios, únicamente. Las otras especies óseas no, hay lista larguísima de especies óseas, pero no aparecemos en ninguna parte. Pero en la lista de condrictios sí, aparecimos casi todos. Y fijaros que son sobre todo, no es Palamos, naturalmente, es Golfo de León. Lo que indican es especies para las cuales se ha detectado localmente extinción. Localmente, no quiere decir que la especie se haya extinguido, pero que en algunos puntos del Golfo de León o del mar Adriático se ha detectado ya claramente la extinción de una especie. La lista, ya os digo, es larguísima. Aquí tenemos pues varias especies de rajas, de rayas. El Stylorhinus stellaris, la otra especie que es muy parecida al Stylorhinus canicula, está en mayor regresión. En algunas partes yo sé que todavía se pesca, aquí creo que ya mucho menos. Las musolas, el Mustelus, Mustelus asterias, el porc marí, el Oxynotus centrina, la milana. Todo esto son especies que hace más de 20 años eran relativamente habituales y ahora están en todas partes en la misma situación. Bueno, pensamos que con estas ya llegamos tarde. Con otras quizá no. Algunos espáridos, lávidos, serránidos, de algunas especies, no todas, cuando miramos las hojas de pesca y la comparativa de estos últimos 20 años, nos encontramos que el año 82 se pescaban en cierta cantidad y después 000, 000, 000. El Pagrus pagrus, el Spondyliosoma cántaros, el Coryzuris, ceros absolutos. No son ceros absolutos en absoluto. O sea, estas especies todavía se están pescando aquí. Pero la cantidad que se pesca suponemos que no justifica que
se hagan cajas específicas de esta especie y que esto salga constatado en las hojas de pesca. Por tanto, se están pescando considerablemente menos. Algunas de estas tienen restricciones de hábitat, algunas dependen mucho de los fondos de Posidonia que han revisionado. En muchos casos es la propia reducción del hábitat lo que ha provocado la reducción de la presencia de estas especies. Algunas están consideradas ya como especies claramente amenazadas por distintas listas de protección. Los grandes serránidos, por ejemplo, hablamos mucho del mero, pero y la Micteroperca rubra, el Polyprion americanos, estas especies aquí se pescaban y ahora no aparecen en las hojas de pesca y son enormes, o sea, un solo individuo de estos ya justifica poner una caja en la subasta. Y sin embargo, 0,0 2002-2006 en el caso de esta, del Rodot, le llamamos, la Micteroperca, y en el caso del mero, curiosamente, siendo una especie que es muy emblemática y de la cual se habla mucho, en realidad en el año 82 no se pescaba mucho. Sí que ha disminuido la captura, pero no era una de las especies más pescadas del año 82. La xucla, Spicaramaena, otra especie que estaba en las listas y ahora 0,0. ¿Qué es lo que vemos los biólogos aquí? Un poco el título de la charla. ¿Qué es lo que vemos los biólogos aquí? Estas especies tienen un tipo de reproducción muy particular. Estas especies son hermafroditas, pero tienen un tipo de hermafroditismo secuencial que el individuo cuando es joven y madura sexualmente primero es hembra y después, a partir de una cierta edad, es macho. Esto tiene unas consecuencias muy importantes en la posibilidad de que esta especie supere la presión de pesca o de extracción. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que los individuos pequeños de la población son las hembras, los individuos grandes son los machos, los grandes, los fuertes, los potentes son los machos. Esto tiene una razón biológica normalmente y es que suele haber un comportamiento complicado social y el macho tiene funciones defensivas o funciones de vigilia o funciones de protección. Es decir, en el caso de esta que tenemos aquí, por ejemplo, expuesta, la Spicaramaena, la hembra pone los huevos en el fondo, en la arena, y se va, y los machos son los que cuidan esta puesta. Entonces, cuando hay esta función defensiva, de protección, etc., conviene que los individuos más fuertes, los grandes, sean los que protegen. Digamos que lo que hacen estas especies es hipotecar la futura descendencia intentando compensarla con el cuidado de la descendencia. Es decir, las hembras son pequeñas y su fecundidad es muy restringida porque son individuos pequeños. Las hembras de los peces, cuanto más grande es la hembra, más número de huevos pone y más grandes son estos huevos, por tanto más viables, más posibilidad tienen de sobrevivir los alevines. En el caso de estas especies son los individuos más pequeños de la población los que producen huevos. Por tanto, la fecundidad es baja, el número de huevos es baja. Y la viabilidad de estos huevos está un poco hipotecada, a no ser que se asegure con esta vigilancia o con esta protección que estos huevos pueden llegar a su fin. Entonces, estas especies tienen fecundidad baja y tienen comportamiento sexual complicado, a menudo hay una protección de la puesta, son especies que son más vulnerables porque la fecundidad y el crecimiento suele ser bastante lento. La maduración sexual pasa por estas dos etapas y también tienen una cierta lentitud. Por tanto, este grupo de especies son el segundo nivel de vulnerabilidad. Aquí podemos llegar a tiempo. Aquí yo creo que se puede solucionar porque estas especies no han desaparecido, estas especies están y estas especies pueden llegar a recuperarse con la protección adecuada. Y aquí es donde tendremos que ver si realmente está funcionando o no está funcionando esta futura reserva, si se llega a hacer. Esta es una foto justamente de vuestro libro,
de un gran serránido, no sé si este es la Miteroperca o el Piron, que, como veis, por el tamaño que tenían estos serránidos, perfectamente una caja estaba justificada para un solo individuo. Fijaros que, bueno, he puesto una cita abajo de un artículo, que es la primera vez que yo veo esto plasmado en un artículo, quizá no sea la primera vez que yo lo veo, pero es un artículo del 2008 en donde se hace una revisión de reservas marinas a nivel mundial y se intenta ver qué especies se recuperan o en qué especies se nota más la recuperación de la reserva, cuánto más largo es el tiempo de protección de la reserva. Son estas. Y se sorprenden los mismos autores de que les salen estos resultados. Se sorprenden al inicio, después lo razonan, pero al inicio dicen fue una sorpresa ver que las reservas que llevaban un cierto tiempo de protección, un margen bastante amplio, y ponían 10 años para dar una idea, eran aquellas reservas donde todas estas especies daban una respuesta positiva a la protección, mucho más que las otras que comentaremos ahora. Estas otras especies, Salpa, Litonatus y Ventex, estas especies se pescan, aparecen en las hojas de pesca, en la subasta. El 2002, en este caso no podemos decir mucho porque yo creo que es el apartado este de diversos que quedó así sin clasificar. Se pesca en menor cantidad, está bajando. Pensemos, cuando comparemos estos datos de 1982 y 2006, que en realidad en 2006 los kilos totales eran el doble que en 1982, o sea, la bajada es más importante que la que estamos viendo aquí. Estas especies son especies que están en una cierta regresión, pero no como las que hemos comentado anteriormente. En este caso, estamos hablando también de especies hermafroditas, pero al revés. Estas especies son proterándricas, es decir, que el individuo cuando es joven y madura sexualmente, inicialmente es un macho, y los individuos grandes de la población son hembras. Por tanto, el potencial reproductor que tienen estas especies es mucho mayor, la fecundidad de estas especies es mucho mayor. Si además le añadimos, estas son especies que son de crecimiento relativamente lento, pero si además añadimos otras especies con este mismo tipo de reproducción y con un crecimiento más rápido, fijaros que los números son bastante indicativos. Los números al final nos están diciendo que estas son especies que, siendo especies vulnerables, son mucho más capaces de reponerse, de sobreponerse a todos los procesos extractivos, sean cuales sean. Porque la fecundidad es más alta, porque ponen más huevos, porque tienen un comportamiento social más simple, porque son gregarias normalmente, es decir, el encuentro de machos y hembras es más fácil. Tienen toda una serie de aspectos biológicos mucho más hábiles para sobreponerse a perturbaciones. Por tanto, sí que habrá que vigilar estas especies, pero seguramente en estas especies no veremos cambios como los que podemos ver con las demás. Después hay otras especies en las cuales se han detectado cambios importantísimos, tanto la morena como el congrio han bajado muchísimo de capturas. De la morena estamos hablando ya de cantidades relativamente bajas en el 82, del congrio estamos hablando de la primera especie capturada del año 82, y no obstante los números son muy distintos de captura de una y la otra. La morena es una especie de hábitos de ambiente mucho más restrictivo, de alimentación también mucho más restrictiva. Las dos son de crecimiento relativamente lento, pero el congrio es de mayor fecundidad, pone millones de huevos frente a los 100 que decíamos de tiburones y rayas. El congrio pone millones de huevos. La alimentación es mucho más amplia, es más oportunista, tiene más capacidad biológica de sobreponerse. Bueno, el corballo es una especie que se ha utilizado siempre como indicador del efecto reserva, porque sin ser una especie de hermafrodita es una especie que tiene un comportamiento y una biología de crecimiento lento y de madurez sexual tardía, con lo cual también es una especie también ocupa el nivel más alto de la cadena trófica, es estrictamente piscívoro,
y por tanto sus necesidades son mucho más restrictivas. Sin embargo, si os fijáis bien en los números, en el año 82 no se pescaban grandes cantidades de esta especie. O sea, que no son las especies que más nos deben preocupar, sí que deben preocuparnos, pero en realidad no sabemos a qué nivel se va a recuperar esta especie, porque tampoco era la especie más emblemática, más abundante de la zona. Finalmente, un poco para concluir la idea general de esta presentación, hemos calculado el índice de vulnerabilidad medio de las especies capturadas en Palamós en el año 82 y el 2006. Este índice nos dice, bueno, cada especie tiene un índice de vulnerabilidad, la de Palamita, que es característico, que está calculado ya y definido. Este índice nos da una idea de cuán vulnerable es esta especie, o sea, en qué nivel de vulnerabilidad la tenemos. Y lo que hemos hecho solo para simplificar, para no ir especie por especie, es mirar la media de Palamós en el año 82 y en el año 2006. Ha disminuido el índice de vulnerabilidad. Esto no es bueno, es malo. Es lo que decía antes Silvia Revenga cuando hacía la presentación. Nos está diciendo que en realidad hay menos especies vulnerables, porque ya no están. Esta es la idea. O sea que lo que tenemos que conseguir es remontar este índice de vulnerabilidad, sobre todo actuando en la recuperación de las especies que hemos comentado antes, las hermafroditas proteroquímicas, que son las que más nos van a demostrar si estamos actuando correctamente en la espacio natural. Muchas gracias por la atención.